Los primeros navegantes occidentales que se adentraron en aguas del Índico introdujeron algunas innovaciones. Las velas latina y árabe, la quilla, que habían nacido a orillas del Mediterráneo. Inventos que los marinos árabes, persas, indios, cingaleses o malayos adaptaron a sus propios diseños navales. Y durante más de un milenio la navegación en los mares de Oriente tuvo poco que envidiar a la desarrollada en Occidente. Los viajes de esos primeros navegantes occidentales, fenicios, griegos y romanos, cuentan con abundante documentación escrita. Pero los vestigios materiales son escasos, sea por haber recalado en puertos ya existentes, sea porque los asentamientos por ellos fundados se hayan visto desvirtuados por el paso del tiempo. Antes que las costas de África siguieron las del continente asiático sin que haya constancia explícita de que rebasaran la costa occidental de la India. La expansión hacia oriente del mundo mediterráneo se produjo tanto por mar como por tierra. La principal huella tangible de su presencia la constituye el arte gándara, del norte de Pakistán. Allí, las primeras representaciones de Buda parecen salidas de un friso griego. Los primeros navegantes de los pueblos propiamente índicos fueron persas e indios. A ellos hay que añadir ocasionales incursiones exploratorias de escuadras chinas. Después, la navegación en el Índico occidental fue fundamentalmente árabe. Y decir árabe es decir omaní, un pueblo que algunos han llegado a considerar una rama del fenicio. Su expansión se produjo preferentemente a lo largo de la costa oriental de África. Las huellas dejadas por los persas son escasas pero terminantes, y por desgracia, desdibujadas por la presencia de asentamientos posteriores. La mayor parte de los enclaves por ellos creados son en la actualidad simples ruinas, cuando no simples nombres de los que se ignora casi todo. Así el cementerio Sirazi de Bagamoyo, un lugar más conocido por el tráfico de esclavos que por el asentamiento persa subyacente. O las bellas ruinas de Kilwa, asentamiento fundado por los persas y posteriormente desarrollado por los omaníes. De los habitantes de Yeri, por su parte, nada se sabe. La ciudad que se ha mantenido más viva hasta el presente es Mombasa, plaza disputada durante siglos por árabes y portugueses. Su fuerte, como la práctica totalidad de los de la zona, fue construido por orden de Felipe II. Sin embargo, la que alcanzó mayor importancia fue Zanzíbar,
que de colonia omaní dedicada al tráfico de esclavos, marfil y piedras preciosas, pasó a constituirse en sultanato y a eclipsar en riqueza a la propia antigua metrópoli. La tradición marinera de todos esos pueblos se fue reduciendo paulatinamente, debido acaso a la imposibilidad de sus navegantes de adaptarse al paso de los tiempos. Hoy, los daos anclados en el puerto siguen siendo idénticos a los utilizados en el pasado para atravesar el océano, bien en dirección a Omán, bien a las costas de la India. La expansión marítima de los diversos reinos de la India se realizó preferentemente hacia las islas y penínsulas del archipiélago malayo. Un fenómeno que no guarda relación con la importantísima emigración laboral que se ha producido en el curso del último siglo, prácticamente en todas las direcciones, a partir de diversos puntos del subcontinente. En un principio, a partir, en especial, de la costa malabar, hasta el punto de que en más de un país, Malabar llegó a ser sinónimo de emigrante indio. Algo parecido sucedió con los tamiles de Tamil Nadu, en la costa oriental del subcontinente. Gente a la que la condición de emigrante no hace sino aglutinar en comunidades cerradas sobre sí mismas, como para mejor respetar las tradiciones. Con todo, la emigración masiva de los últimos años se ha realizado principalmente a partir de las grandes ciudades del país, en especial Calcuta y Bombay. A diferencia de antaño, el destino de los actuales emigrantes suele estar más relacionado con la vida urbana que con la rural, y calles como las de Calcuta, donde tradición y tecnología avanzada coinciden sin problemas, son acaso la mejor escuela. Las grandes migraciones de hace un milenio, por el contrario, no fueron de carácter laboral. Se trataba de enormes desplazamientos humanos, realizados generalmente por vía marítima, cuyo resultado no era otro que el traslado de la cultura india y de sus formas de vida a otras tierras. La historia de esas migraciones se halla envuelta en el misterio, tanto en lo que se refiere a su origen y desarrollo como a su declive.
reducidas las construcciones entonces realizadas a la condición de grandiosas ruinas devoradas por la selva. Este es el caso de la práctica totalidad de los templos descubiertos siglos más tarde en la isla de Java. Desaparecida la población que los construyó, los bajorrelieves permanecen a modo de última reencarnación de los frisos griegos. Caso distinto es el de Bali. Allí, junto con los templos, permanecen los descendientes de quienes los construyeron, practicando si cabe con mayor entrega y esmero las mismas ofrendas religiosas que en la lejana madre patria. A esa dedicación, todo en Bali gira en torno al culto hinduista, contribuye tanto como el alejamiento físico el hecho de que la población, ajena como en pocos lugares al fenómeno turístico, ha sabido asociar culto y belleza a los aspectos más comunes de la realidad cotidiana. Mayor desconocimiento todavía, y por tanto mayor misterio, es el que envuelve a las circunstancias que impulsaron y acompañaron las grandes migraciones emprendidas por los pueblos malayos. El propio concepto de malayo es en sí mismo ambiguo, ya que tanto puede referirse a lo propio de Malasia, cuanto a todo lo relacionado con una buena parte de la población de Indonesia, y hasta con la de tierras mucho más lejanas, como Madagascar o el archipiélago filipino. De cualquier forma, malayo es sinónimo de mestizo, toda vez que la amplitud de su expansión ha diferenciado enormemente sus rasgos. Así, los habitantes de Nias proceden, al parecer, de las costas birmanas. Afincados hoy en aguas de Sumatra, sus casas dominan el horizonte marino como una escuadra anclada en lo alto de un promontorio. Y del mismo modo que la población parece haber abandonado la navegación de altura, sus hábitos guerreros se han convertido con el paso del tiempo en atractivo reclamo turístico. De hecho, una singularidad transformada en un medio de vida, en la medida en la que, sin vínculo alguno con su remoto origen birmano, las costumbres y tradiciones que le son propias la destacan del inmediato contorno malayo. Con lo que los habitantes de Nias llevan de hecho una doble vida, la que el turista le pide, acorde con la tradición, y la que a ellos les apetece llevar, acorde con los tiempos que corren.
panas nasi. Biar gelap. Más llamativo es el caso de los Merina, núcleo principal de la población de origen malayo de Madagascar. La travesía que supuso su desplazamiento migratorio, realizado hace más de 1000 años, fue larga, ya que Madagascar dista cerca de 5000 kilómetros del archipiélago indonesio. La tierra a la que llegaron, desgajada del continente africano hace millones de años, poseía rasgos de verdadero paraíso. Un territorio de gran fertilidad, libre tanto de seres humanos como de animales dañinos. Sin embargo, lejos de permanecer en la costa, los Merina se asentaron en el antiplano. La relación con las islas de sus antepasados se interrumpió, quedando reducida a los ámbitos de la memoria colectiva y a la conciencia de ser distintos de los africanos propiamente dichos, llegados posteriormente. Una diferencia avalada tanto por el físico como por unos hábitos culturales que se refieren a datos tan diversos como puedan ser la forma de los tejados de las casas o la práctica de determinados ritos funerarios. De la actividad marítima de los Dayak hay testimonios mucho más recientes. Hasta hace poco se hablaba incluso de los Dayak marinos, contraponiéndolos a los que viven río arriba, como si se tratase de pueblos distintos, lo que no es del todo cierto. De cualquier modo, ha sido el propio desarrollo de Borneo el principal factor de que su presencia en la costa se haya visto progresivamente desdibujada. Por otra parte, dentro de esa tendencia del mundo actual a configurarse en parque temático, los asentamientos Dayak existentes río arriba parecen más adecuados. En la medida en que ambientan mejor el historial guerrero de los cazadores de cabezas que espera encontrar el turista. Un historial, eso sí, rigurosamente cierto y relativamente próximo en el tiempo. Pero la principal huella tangible del pasado marinero del pueblo Dayak es el que representan sus gigantescas casas comunales, cuyo interior acoge a varias familias como si del casco de un barco se tratase. El periplo de los Toraja en Celebes se ofrece de forma particularmente espectacular. A semejanza de los Merina de Madagascar, al término de su travesía marítima, continuaron tierra adentro, y la única reminiscencia de su pasado navegante la constituyen sus casas y sus graneros, sus poblados en forma de flota varada entre los arrozales. La belleza de esas construcciones es uno de los principales motivos de tal espectacularidad. El otro se refiere sin duda a sus ritos funerarios,
de los que son emblema las testas de toro ensartadas en un mástil con que adornan el exterior de sus casas. Sustituyen al parecer a los cráneos humanos que se exhibían en otros tiempos. Pero la importancia del rito es tal que puede afirmarse que ese sacrificio es el objetivo último de la cabaña ganadera de los Toraja. De no existir, el consumo de reses sería sin duda muy inferior. Los Batak de Sumatra son hoy expertos agricultores, especializados en el cultivo extensivo de hortalizas. La fertilidad de un suelo de origen volcánico, unida a la bondad del clima, les permite obtener cosechas durante todo el año. También para ellos el único recuerdo de sus orígenes marinos es el que representan sus casas tradicionales, poblados que en la práctica son verdaderos museos, cuya custodia corre a cargo de unas pocas familias, ya que casi todo el mundo se ha ido a la ciudad. Las fachadas de las casas, a la vez que reminiscencias navales, se ofrecen a modo de representaciones de un rostro humano y todo en ellas tiene un carácter simbólico, orientado a ahuyentar a los malos espíritus. En las proximidades el palacio del último rey local, que se mantuvo en el trono hasta los días de la independencia, reviste también la apariencia externa de una nave particularmente grande y lujosa, con un interior en perfecta consonancia con esa apariencia externa. Caso extremo de pueblo llegado por mar que se pierde tierra adentro es el de los Batak del lago Toba. El lugar elegido para su asentamiento fue la isla de Samosir, en el centro del lago Toba, situada a su vez en el centro de la isla de Sumatra. El carácter recóndito de tal elección les llevó no solo a desentenderse del mundo exterior, sino a creer que el mundo exterior ignoraba su existencia. De ahí que cualquier visitante, de ser apresado, fuese reo de pena de muerte, a fin de que no revelara el secreto de su existencia. La ejecución tenía carácter ritual, y la víctima era devorada por los isleños, que practicaron el canibalismo hasta bien entrado el siglo XX. Las edificaciones de la isla de Samosir son de gran interés, pero es sin duda esa proximidad en el tiempo de los sacrificios humanos realizados por sus habitantes lo que más estimula el entusiasmo de los turistas, que en el curso de su visita terminan integrándose en las típicas danzas del lugar, en distendida relación amistosa con los descendientes de tan implacables guerreros.
Las distancias y el aislamiento han diferenciado paulatinamente los idiomas de los diversos pueblos malayos. No así sus rasgos étnicos y algunas de sus costumbres. De estas, las que más destacan por su singularidad son las que se refieren a sus ritos funerarios, similares entre sí, a la vez que distintos a los propios de cualquier otro pueblo. La manifestación más permanente y tangible de tales ritos es tal vez la que constituyen los numerosos panteones que puntean el paisaje. Panteones con frecuencia más suntuosos que las casas en las que habitan sus propietarios, más significativos desde el punto de vista del rango social. En Sumatra los hay que tienen cierta apariencia como de cafetería o de instalación hotelera, aspecto menos sorprendente de lo que pudiera parecer a primera vista, toda vez que los familiares del difunto suelen pasar en su compañía por lo menos un fin de semana al año. Los panteones de Madagascar suelen ser más sobrios. Su magnificencia reside aquí en la calidad de las pinturas que los decoran. Otra manifestación característica de los ritos funerarios de los pueblos malayos es la que ofrecen las testas de las reses sacrificadas con motivo de tales ritos, exhibidas por lo general formando una columna. Cuando los recursos económicos del difunto no permiten a sus deudos ni costearse un panteón ni el sacrificio de demasiadas reses, las cornamentas delimitarán el espacio de su tumba entre las muchas otras que salpican los suelos del cementerio. Y junto a los despojos, las semblanzas escultóricas que en Madagascar recogen los principales hitos de su vida terrena. La escultura funeraria supone una peculiar forma de artesanía entre los toraja de Célebes, a cargo de artistas del género que tanto pueden decantarse por el vigor del expresionismo como por el más minucioso de los verismos. Sus formas son marcadamente diferentes de las propias del arte malgache y también sus panteones. Se trata aquí, por lo general, de galerías excavadas en la pared de un acantilado. A la entrada de cada una de esas galerías, una especie de palco en el que se sitúa una figura que representa al muerto. A más figuras en el palco, más cadáveres en el interior del panteón. Los ritos funerarios de los Merina, los Toraja y los Batak no tienen equivalente ni en su contexto africano ni en el indonesio. En África, los pueblos que profesan religiones animistas suelen devolver sus muertos a la naturaleza. Los Masái, por ejemplo, entregan el cuerpo del difunto a los animales carroñeros. Lo más habitual, sin embargo, es que se le entierre, pero no en lugares especialmente destinados a ese fin, sino en cualquier punto que, para sus deudos, adquirirá a partir de entonces la condición de sagrado. En las proximidades del lago Turkana, determinadas tribus tienen por costumbre enterrar al muerto bajo el suelo de la cabaña y trasladar el pueblo entero los metros necesarios para que ese punto quede fuera del nuevo recinto. La relación con los muertos no termina ahí. Sus espíritus siguen siendo invocados recurriendo generalmente a la mediación de hechiceros y hechiceras.
Al ritual son invitados quienes les conocieron en vida y la ceremonia se convierte con frecuencia, como sucede en Madagascar, en una verdadera fiesta. La existencia de un lugar destinado exclusivamente a enterrar a los muertos, es decir, del cementerio, está estrechamente ligado a las religiones monoteístas. Así, los cementerios cristianos de África se hallan abiertos a todas las razas con tal de que el difunto haya profesado esta religión. Más exclusivos suelen ser los cementerios judíos y los musulmanes. Pero por mucho que difieran en su aspecto, las actitudes de quienes acuden a honrar la memoria de alguien son muy semejantes. Más a oriente, en consonancia con las creencias hinduistas y budistas, para las que la vida es un fenómeno recurrente, el mero concepto de reposo eterno se convierte en un absurdo. El ciclo de la vida de cada individuo gira como el propio universo, como las preces escritas en los cilindros de bronce que pautan los pasos de los fieles en el ámbito de sus templos. Para los hinduistas, el desenlace natural de una vida que llega a su término es la incineración. Sea de leña el combustible, sea de humilde estiércol, el recurso al fuego se verá con frecuencia compensado por un uso ritual del agua, y el mar o el curso de un río serán, en la medida de lo posible, el medio elegido para reintegrar las cenizas en el fluir de la vida. En el extremo opuesto de los ritos funerarios hinduistas hay que situar la famadihana, practicada por los malgaches de Madagascar.
La mayoría de quienes la celebran son cristianos, pero la ceremonia tiene un origen muy anterior, por más que se haya hecho compatible con sus actuales creencias. La ceremonia fúnebre es al mismo tiempo una fiesta social adecuada al rango de sus organizadores. Una fiesta costosa, habría que añadir, debido tanto a la celebración en sí, que se prolonga varios días, como al gran número de invitados que a ella concurren. La celebración no tiene lugar tras producirse la muerte, a la manera de los funerales que se celebran en Occidente, sino entre 5 y 10 años más tarde. El momento exacto depende de las conveniencias de cada familia y de sus posibilidades económicas. Se trata en esencia de que todos los invitados a la fiesta acudan a la tumba o panteón donde yace el muerto, los muertos, en este caso un matrimonio, desenterrar sus restos y trasladarlos a la que fue su casa. Allí serán lavados y perfumados, y reintegrados por unas horas al contexto familiar, donde sus parientes más próximos intentarán ponerles al corriente de cuanto de nuevo ha sucedido. Paralelamente, hay que atender a los invitados, ya que la fiesta sigue su curso, y tras el sacrificio de las reses, se come y se bebe durante 2 o 3 días. La alegría cede el paso a las lágrimas cuando, arropados los restos de los muertos por toda clase de sustancias perfumadas y ofrendas votivas, son envueltos en blancos lienzos y en insólita procesión devueltos a la tumba de forma definitiva. Celebraciones parecidas a las de Madagascar conservan en cambio toda su vigencia entre los Toraja de Célebes. Podría decirse incluso que, de no ser por esas celebraciones, la ganadería local no luciría los extraordinarios ejemplares que se exhiben en las ferias, ya que su principal destino es el de ser sacrificados en las ceremonias fúnebres. Reses o cerdos, más económicos estos, más al alcance de todo el mundo.
en cambio toda su vigencia entre los Toraja de Célebes. Podría decirse incluso que de no ser por esas celebraciones, la ganadería local no luciría los extraordinarios ejemplares que se exhiben en las ferias, ya que su principal destino es el de ser sacrificados en las ceremonias fúnebres. Reses o cerdos, más económicos estos, más al alcance de todo el mundo. La relevancia social y económica exige exclusivamente reses, varias docenas de reses, cuyas cornamentas, tras el sacrificio, ensartadas en un poste, adornarán la casa del difunto. Su número deberá ser proporcional al número de invitados a la ceremonia, que en principio ha de ser lo más elevado posible. A tal efecto, se construirá un pabellón que nunca más ha de volver a ser utilizado. Un pabellón que acogerá a los invitados los 2 o 3 días que dure la fiesta. Allí, entre breves momentos de descanso, se come, se bebe y se conversa de forma prácticamente ininterrumpida. Las reses son conducidas hasta el exterior y todo el mundo se dispone a presenciar la hecatombe. Se trata de uno de los momentos más significativos de la celebración. Para muchos de los invitados, la única ocasión en la que podrán comer carne hasta hartarse. El difunto recupera su protagonismo en la fase final de la ceremonia. Sus restos mortales han esperado varios años ese momento, el traslado al pabellón, y acabada la fiesta, como presidiendo una larga comitiva, el traslado al panteón familiar. Un traslado que es también una danza, con momentos de desfallecimiento de carácter ritual.
Entre risas y llantos y el silencio de cráneos sin nombres. Una nueva talla de madera, a imagen y semejanza del difunto, será entonces entronizada en el exterior del panteón familiar junto a las restantes efigies asomadas al acantilado. Cuando el muerto es un niño de corta edad, el ritual de los Toraja cambia por completo. Al no haber rasgos de su personalidad o episodios de su vida que celebrar, se pone todo el énfasis en la esperanza que supuso el mero hecho de su nacimiento. Una esperanza que no se quiere malograr, a la que se procura garantizar alguna forma de desarrollo. Se practica a tal fin un agujero en el tronco de un árbol. Se introduce en él el pequeño cuerpo y se vuelve a tapar. La corteza cicatrizará y en tanto la huella de la pequeña hendidura se va haciendo cada vez más imperceptible, el árbol será alimentado con huevos y frutas por las madres de los niños que acoge en su interior. Niños que son ya árbol, madera, el material con el que construyen sus casas, como en el pasado construyeron los barcos que les trajeron a estas tierras. Todo un ciclo que se ve así completado.